Nunca imaginé que a mi edad un encuentro familiar pudiera cambiar mi vida de forma tan radical como sucedió a los 43 años. Déjame presentarme. Me llamo Carla. Y hasta hace poco pensaba que tenía todo completamente dominado. Llevo 16 años siendo la esposa de Bruno. La relación que tenemos es sólida. No somos padres. Nuestras trayectorias profesionales son exitosas y disfrutamos de una vida estable. Quizá nuestra rutina se había vuelto un tanto aburrida, pero no me preocupaba mucho. Hasta que esa noche, todo dio un giro inesperado. Un sábado común y corriente, Sofía, mi cuñada, optó por hacer una reunión en su casa para festejar el 23º cumpleaños de su primogénito, Alex. Desde siempre Alex ha destacado por su encanto, su agudeza mental y su notable nivel de madurez para su juventud. Siempre ha existido un lazo especial entre nosotros. Él es mi sobrino predilecto. Y yo, indudablemente, soy la tía más próxima para él. Al carecer de descendencia, Alex ocupaba ese pequeño espacio vacío en mi existencia. Mientras compartíamos alrededor de la mesa, la atmósfera se impregnaba de risas y afecto. La cena resultó exquisita. El vino no dejaba de servirse, y todos nos deleitamos en una velada maravillosa. Bruno, mi marido, estaba un tanto excesivamente cómodo. Acostumbra a relajarse con el vino durante las reuniones familiares. No es adicto, pero tiende a excederse en ciertos momentos durante estos eventos. Al concluir la noche, le resultaba difícil mantenerse erguido. Entre susurros, expresó a Carla su necesidad de asistencia para llegar hasta el vehículo, con la mirada perdida. Respiré con resignación frente a lo que se había convertido en una costumbre familiar. En ese momento exacto, Alex se presentó con un gesto de inquietud en su rostro. Con auténtico interés, le preguntó a su tía Carla si necesitaba ayuda. En ese instante, se produjo un cambio en la dinámica acostumbrada de nuestras reuniones familiares, como si la atmósfera se hubiera cargado de electricidad. Agradecido, mi querido. Contesté agradeciendo el apoyo, mencionando que el tío no se sentía bien. Con la asistencia de Alex, conseguimos ubicar a Bruno en el vehículo. Sus ronquidos se mezclaban con el sonido del motor de forma peculiar mientras comenzábamos a desplazarnos. En el transcurso de los 25 minutos de trayecto, Alex y yo charlamos acerca de su formación académica y sus aspiraciones a largo plazo. Era inevitable que experimentara un profundo orgullo y admiración por la persona en la que se estaba transformando. Al regresar a casa, una vez más colaboramos juntos para ayudar a Bruno a salir del coche y llevarlo a su cama. Con delicadeza, lo acostamos y procedí a quitarle los zapatos mientras Alex aguardaba en la entrada de la habitación, mostrando respeto por nuestra intimidad y evitando interrumpir. Le expresé mi agradecimiento sin imaginar que esas simples palabras desencadenarían un giro significativo en mi existencia. Al salir de la habitación, mencioné el nombre, Mason, y cerré la puerta suavemente a mis espaldas. No hay de qué, querida tía Carla. Con una expresión llena de luz en su rostro, contestó. Siempre puedes confiar en mí. Caminamos hacia la cocina y al servirme un vaso de agua, percibí su inquietud, como si estuviera a punto de revelarme algo, pero le resultara difícil expresarse con claridad. ¿Te encuentras bien, cariño? Le pregunté con verdadera preocupación si se encontraba un tanto nervioso. Después de beber un largo trago de agua, Mason finalmente se animó a expresarse. Tía Carla, quería conversar contigo sobre algo en particular. ¿Podrías dedicarme un momento? Me preocupé un poco al escuchar su tono tan serio. Claro, Mason, sabes que puedes confiarme todos tus secretos, ¿verdad? Inquirí sobre lo que estaba ocurriendo, intentando transmitirle seguridad. Deslizó la mano por su melena, una costumbre que lo acompañaba desde su infancia. Comenzó a expresar que la situación era difícil. En ese instante,
Mi corazón se conmovió al ver a mi querido Mason, mostrando señales de amor. ¡Qué alegría, cariño! ¿Por qué te sientes tan inquieto? Le cuestioné con ánimo si ya no le correspondía. Una risa amarga escapó de los labios de Mason. Sería genial si fuera tan fácil, querida tía. Existe una diferencia de edad considerable entre ella y yo. Le expresé que no había ningún problema con eso, tratando de darle ánimo. Mason se puso nervioso y en voz baja mencionó: además, tiene esposo. Experimenté una sensación similar a la de ser sorprendido por una noticia impactante. Me resultaba difícil aceptar lo que mis oídos captaban. Mason. Me encuentro sin palabras. Le cuestioné sobre la certeza de sus emociones en medio de esta situación tan compleja, experimentando una sensación de inquietud en mi corazón. Asintió con determinación. Tía, jamás he tenido tanta certeza en algo como en este momento. La quiero de una manera que nunca antes había querido a nadie. Tal vez estés contribuyendo a la ruptura de una relación matrimonial. Un grupo familiar. Sí, lo tengo claro, tía, afirmó con convicción. Puedes confiar en mí, mientras observaba el conflicto reflejado en sus ojos. Durante meses he estado batallando con estos sentimientos, pero ahora he llegado a mi límite. Tengo que comunicárselo. Es fundamental que esté al tanto de esta información. Experimenté una combinación de solidaridad e inquietud hacia mi sobrino, reflexionando sobre la intensidad de las emociones a su temprana edad. Todo lucía como algo definitivo y apremiante. Mason, comprendo la intensidad de tus emociones. Sin embargo, es fundamental que consideres las repercusiones. Si decides contárselo, ¿qué consecuencias crees que tendrá? Le cuestioné sobre la posible repercusión que tendría en el resto de la familia. Permaneció en silencio durante un instante, como si estuviera reuniendo fuerzas para revelar algo adicional. Después alzó los ojos y mantuvo contacto visual conmigo de forma tan impactante que me estremeció. Carla, nunca pensé que alguien como tú pudiera impactar tanto mi vida. En ese preciso momento, todo quedó inmóvil. Experimenté la sensación de que el suelo desaparecía debajo de mí, precipitándome en un abismo interminable. Resultaba imposible que fuera cierto. Pregunté titubeante a Mason mientras retrocedía instintivamente hasta topar con la encimera de la cocina. Se acercó a mí, con la mirada llena de sentimientos que prefería no admitir. Mi cariño por ti es inmenso, querida tía Carla. Desde que tengo recuerdos, te he querido con todo mi corazón. Al principio creí que se trataba únicamente de admiración, el cariño habitual de un sobrino hacia su tía preferida. Con el transcurso del tiempo, me percaté de que significaba algo más que eso. Eres la persona más bella, lista y extraordinaria que he tenido el placer de conocer. Mi cabeza era como una tormenta. No lograba entender lo que oía. Experimentaba la sensación de estar aprisionada en una pesadilla o en una burla de mal gusto. Sin embargo, la expresión seria en la mirada de Mason confirmaba que la situación era grave. Mason, es imposible que estés hablando en serio. Esto está incorrecto en su esencia. Deberías avergonzarte. Yo soy tu tía. Estoy en matrimonio con tu tío, y entre nosotros hay una brecha de edad de 31 años. Traté de mostrar determinación al decir: esto no es aceptable. Aunque notaba la inseguridad en mis palabras, se acercó más a mí al dar un paso adicional, reduciendo la separación que nos separaba. Comprendo, familiar. Aunque suene absurdo, te aseguro que he tratado de combatir esta situación. A pesar de haber salido con diferentes mujeres e intentado borrar tu recuerdo, no ha dado resultado. Los sentimientos que tengo hacia ti son más fuertes que cualquier otra emoción. Elevó la mano como si deseara acariciar mi rostro,
pero se detuvo antes de llegar. Me encontraba inmovilizada, sin poder desplazarme ni generar ideas coherentes. Mason, es fundamental que comprendas que esta situación es inaceptable. Formamos parte de una misma familia. Poseo la misma edad que la progenitora tuya. Al toparme con Mason en la cocina, percibí claramente una atmósfera cargada de tensión. Susurré en voz baja, sorprendida por lo atractivo que se había vuelto el chico que solía acurrucarse en mis piernas como un niño. En este momento, se había convertido en un joven fuerte con una mirada hipnótica que podía deshacer hasta el hielo más gélido. Siendo plenamente consciente de lo grave de la situación, me esforcé por ordenar mis ideas. Mason, es necesario que te retires. Le pedí con determinación que olvidáramos lo que habíamos hablado. Sin embargo, él permaneció inmóvil. En cambio, se aproximó más, reduciendo prácticamente la separación que existía entre nosotros. El olor del vino se fundía con la fragancia de su perfume, percibiendo la calidez que desprendía su ser. Le rogaba a Mason, aunque no tenía certeza de lo que realmente estaba solicitando. Así fue como sucedió algo que transformaría por completo la situación. Se acercó con una intensidad en su mirada que me hizo retroceder. Sentí la tensión del momento como una corriente eléctrica en el aire. En un instante, me quedé inmóvil, sin poder responder. No obstante, me sorprendí y me sentí avergonzado al darme cuenta de que correspondía a ese beso. Experimenté la sensación de que una compuerta que había estado cerrada por mucho tiempo se rompió de repente. Un flujo de sentimientos que había contenido, toda la intensidad que pensaba haber dejado atrás, emergió a la luz. Lo acerqué a mí, enlazando mis dedos en su melena, permitiendo que ese instante se prolongara más allá de mi percepción. Me tomó un momento recuperar la compostura antes de dar un paso atrás. Los dos estábamos sin aliento, y la magnitud de lo ocurrido me golpeó como un torbellino. Me pregunté con angustia y desconcierto, impregnada de un intenso arrepentimiento. ¿Qué hemos provocado, Dios mío? Mason, en ese momento, exhibía una combinación de emociones fuertes, y sus ojos resplandecían con una honestidad imposible de pasar por alto. Le confesó a su tía Carla que lo ocurrido fue una manifestación de sus sentimientos hacia ella. Inhalé profundamente, intentando conservar la serenidad y recuperar la compostura frente a la conmoción que se percibía en el entorno. Mason, has cometido un equívoco. Comprendo que tus emociones son genuinas, pero es importante que no se repita esta situación. Traté de distanciarme emocionalmente, pero su mirada tan penetrante me hizo quedarme inmóvil de repente. Aunt, entiendo que te sientas atemorizada, pero lo sucedido no fue algo sin importancia. Ambos experimentamos esa sensación en ese instante. Exhalé con anhelo, tratando de encontrar las expresiones precisas. Mason, comprendo que estás experimentando emociones intensas, pero esta situación no es aceptable. Nuestra relación familiar podría resultar perjudicada por esta situación. Es fundamental que medites y entiendas que, a pesar de la confusión experimentada, no debemos permitir que esto impacte en nuestro día a día, ni en el de los demás. Tras un breve lapso de silencio, él intentó asimilar la información que le estaban comunicando. Expresó arrepentimiento y mencionó que no tenía la intención de causarle problemas, mientras intentaba suavizar la creciente incomodidad entre ambos con una sutil sonrisa. Agradezco tu comprensión. Le recordé con optimismo a Mason que es una persona maravillosa y le aseguré que el amor y la felicidad que tanto anhela llegarán a su vida, aunque esta no sea la ruta adecuada. Tras un nuevo instante de silencio prolongado, Mason retrocedió, brindándome la oportunidad de reflexionar en soledad. Mostraba tristeza en su rostro, pero también transmitía un grado de entendimiento que resultaba reconfortante. Comprendo, querida tía Carla.
Manifestó su determinación de esforzarse al máximo para superar la situación, a pesar de reconocer la dificultad del desafío. Al observarlo en un estado de vulnerabilidad, experimenté una sensación de opresión en el pecho. En ese momento me di cuenta de la importancia de mantener la fortaleza, no solo para el beneficio mutuo, sino también para la armonía familiar. Mason, te agradezco. Confío en tus habilidades para lograrlo. Contesté con optimismo que, al ser joven, hay un futuro entero para crear algo bonito con alguien que camine a tu lado de manera apropiada. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, pero sus ojos reflejaban un atisbo de tristeza. Siempre desearé lo óptimo para ti, querida tía. En el caso de que requieras ayuda en el futuro, estoy aquí para apoyarte, al igual que tú lo estarás para mí. Expresó, generando en mí una sensación agridulce de tranquilidad y melancolía. Tras un breve y afectuoso abrazo de despedida, abandonó la estancia de la cocina. Oí el portazo de la entrada principal, luego el ruido de su coche alejándose en la oscuridad de la noche. Permanecí en ese lugar, sin compañía, intentando asimilar los acontecimientos de esa noche. Me invadió la confusión y no logré dormir. Un remolino de sentimientos invadía mi mente. Culpa, tristeza y una extraña sensación de vacío que me resultaba incomprensible. Tenía la certeza de haber tomado la decisión adecuada al poner límites, aunque al mismo tiempo experimentaba la carga de lo que pudo haber ocurrido. Mientras dormía profundamente, repasaba cada instante, cada diálogo compartido con Mason. Entre la culpa y el deseo de resguardar a mis seres queridos, me encontraba en una encrucijada, convenciéndome de que lo más conveniente era guardar esto como un recuerdo íntimo, algo que no debía impactar a nuestra familia. Al día siguiente, la persona se despertó con un fuerte malestar y, al preguntarme por lo ocurrido la noche anterior, solo dije lo imprescindible. Mason me brindó su apoyo en todo momento. Es una persona excelente. Cada vez que mi hermana me llamaba o enviaba un mensaje, mi corazón se aceleraba, preocupado de que Mason revelara algo o de que la verdad saliera a la luz. No obstante, prefirió mantenerse alejado, tal vez tratando de asimilar lo ocurrido a su modo. En el ámbito familiar, las situaciones se volvieron incómodas para mí. Procuraba no estar a solas con Mason, aunque percibía su intento por actuar de forma adulta y cortés. La actitud de esa persona me reconfortaba. Me hacía sentir esperanza de que se esforzaba al máximo por avanzar, mientras yo trataba de manejar la amalgama de emociones que surgieron a raíz de ese beso. Mason demostraba cada vez más interés en mí, como si hubiera notado que algo me preocupaba. Empezó a proponerme salir, a obsequiarme pequeños gestos y a buscar formas de volver a conectar conmigo. En diferentes situaciones, esos movimientos habrían sido agradables, pero en ese instante solo me hacían consciente de la gran responsabilidad que debía resguardar. Conforme transcurrían los días, la impresión de estar equilibrando en una cuerda floja se hacía más fuerte. Anhelaba la posibilidad de confiarme por completo a Ken, revelarle todo y confiar en que las circunstancias se solucionaran de forma simple. A pesar de ello, era consciente de que la situación era considerablemente más complicada. Las partes de este enigma no se ajustaban, y las ramificaciones de lo sucedido no repercutían únicamente en mí. Por otro lado, Mason optó por mantener cierta separación, aunque en ocasiones sus miradas resultaban tan penetrantes que tenía la sensación de que aguardaba algo que no lograba entender. Trataba de mantener la calma, pero esto solo aumentaba la carga que sentía, intensificando la batalla que libraba en mi mente. Cada vez que lo veía, me preguntaba si aún quedaban sentimientos del pasado que debía resolver. Sin embargo, la vida seguía su curso, y Kent seguía demostrándome un cariño que, aunque reconfortante, solo hacía que mi sentimiento de culpa aumentara. Solía abrazarme con mayor frecuencia,
y al entrelazar nuestras manos, sentía cómo el peso de mi confidencia se hacía cada vez más abrumador. En ocasiones anhelaba que él lograra vislumbrar más allá de la situación actual, comprender mis miedos y las elecciones que tomaba. A pesar de ello, era consciente de que no podía revelarle eso con tanta facilidad. Durante las noches, la sensación de que el tiempo no avanzaba se apoderaba de mí. En medio de la calma de la noche, me preguntaba hasta cuándo sería capaz de soportar todo este peso sin colapsar por completo. Las dinámicas con Mason se volvían más complejas, mientras que con Kent sentía una estabilidad que necesitaba preservar. Experimentaba la sensación de estar envuelta en una maraña de enseñanzas equivocadas, las cuales complicaban lo que al principio había sido solo una leve distracción. ¿Cuál sería el límite de mi avance sin arriesgarlo todo? Conforme pasaban los días, me resultaba cada vez más difícil mantener la apariencia. Cada vez que Ken sonreía o tenía un gesto cariñoso, la culpa que cargaba se hacía aún más intensa. En algunas noches, el insomnio me invadía y me encontraba inmersa en reflexiones sobre cómo había dejado que todo se enredara de esa manera. Me cuestionaba cómo avanzar sin que todo colapsara, sin que las partes de mi universo se deshicieran una a una, arrastrando consigo todo lo familiar. Mason demostraba consideración por el espacio que ella requería, aunque sus miradas comunicaban mucho más de lo que podía expresar con palabras. Mientras estábamos cerca, su mera existencia parecía ser un peligro constante, haciendo que la frontera entre el pasado y el presente se desdibujara. Sin embargo, Mason poseía un encanto que seguía cautivándome, algo que me hacía considerar que, quizás, solo quizás, no todo estaba acabado. Con Kent, todo era distinto. Recibí su respaldo sin condiciones y su cariño genuino. Sin embargo, en ocasiones experimentaba la sensación de estar aprisionada por esa pasión, como si cada muestra de afecto que él demostraba fuera una advertencia de lo que podría desaparecer si algo fallaba. El peso de cuidarlo, de conservar a nuestra familia unida, se hacía cada vez más difícil de sobrellevar. En ocasiones me pasaba por la cabeza la idea de escapar a toda prisa a algún sitio lejano, lejos de todo. Sin embargo, rápidamente la rechazaba. Su actitud impulsiva le llevó a tomar decisiones que afectaron nuestra relación. Era consciente de que la ruta que había elegido era arriesgada y acarrearía consecuencias. Debía hallar la forma de enfrentar esta circunstancia sin causar sufrimiento a los demás a causa de mis equivocaciones. Cada día se hacía más complicado lidiar con la situación, ya que me encontraba dividida entre mis sentimientos por Kent y los problemas que Mason había causado en mi vida. En una tarde, estando a solas con Mason, percibí cómo la atmósfera se volvía pesada. Su mirada era intensa, como si aguardara mi respuesta, y el silencio que reinaba entre nosotros se hizo denso, casi tangible. La atmósfera parecía saturada de los recuerdos de lo que había pasado entre nosotros. Fue Mason quien puso fin a la inquietante tranquilidad que nos envolvía. Comenzó diciendo que no desea que te sientas incómoda, simplemente quiere que tengas presente que está disponible para conversar si lo necesitas. Las palabras, sencillas y honestas, me quitaron el aliento. Me cuestionaba la razón de su comprensión y cómo logramos sortear esta situación sin que se convirtiera en un caos total entre nosotros. Sin embargo, en ese momento, una sensación de incertidumbre me invadió. ¿Había pasado ya el momento de dar marcha atrás? Dudaba sobre si era el instante propicio para revelar mis sentimientos o si debía continuar ocultando mi conflicto interno y soportar esa carga eternamente. Era una situación insostenible, como una cuerda tensa a punto de romperse. Era una situación insostenible, como una cuerda tensa a punto de romperse. Tenía miedo de que el momento adecuado se presentara cuando ya no pudiera tomar medidas al respecto.
Conforme pasaban los días, la tensión crecía entre todos nosotros, sin que nadie se animara a abordar la verdadera situación que estábamos viviendo. Kent seguía demostrando su amabilidad y ternura de siempre, aunque su comportamiento generaba en mí una sensación de culpabilidad más intensa. Las sonrisas ya no eran tan espontáneas. Ahora parecían un intento de mantener la calma en medio de la confusión. En contraste, Mason parecía absorto en su propia realidad, y su mutismo resultaba más denso que en momentos previos. En ocasiones, coincidíamos en los corredores y nuestros ojos se encontraban fugazmente, pero ese instante era lo bastante prolongado como para que todos los recuerdos compartidos resurgieran en mi memoria con la misma fuerza de antaño. No obstante, su silencio era tan inquietante como tranquilizador, ya que no pronunciaba ninguna palabra. Quizá él también había llegado a darse cuenta de que ya no existía ninguna palabra que pudiéramos utilizar para alterar la situación. Después de un altercado sin importancia pero cargado de tensión con Kent, coincidí con Mason en la cocina aquella tarde. Se produjo un encuentro sorpresivo, y el ambiente que nos envolvía estaba lleno de lo que no se expresaba con palabras. Sin dudarlo, me acerqué a la ventana y dirigí mi mirada hacia afuera en busca de un rincón de tranquilidad en medio de la tormenta de sentimientos que me embargaba. En ese momento, Mason me habló con ternura, expresando que no deseaba que me sintiera incómodo por la situación. Las palabras que pronunció, a pesar de ser sencillas, tuvieron un impacto en mí, intensificando mi comprensión de la profundidad de nuestras emociones y la circunstancia en la que estábamos. Una vez más, noté que nos encontrábamos inmersos en un océano de sentimientos no dichos, donde cada acción, cada momento de silencio, tenía una gran importancia. No obstante, la duda sobre cuál camino tomar, la forma de afrontar lo ocurrido y la manera de resguardar a mis seres queridos seguían rondándome, lo que me generaba una sensación de desorientación más profunda que nunca. Al interrumpir el silencio con su voz tranquila pero firme, Mason aclaró que no desea que se malinterprete su mensaje, asegurando que sus sentimientos hacia la otra persona no se verán afectados. Las palabras me impactaron de manera sorpresiva y contundente. Observé detenidamente, tratando de descifrar en su mirada alguna señal que me indicara una respuesta. Sin embargo, solo percibí una combinación de desconcierto y sufrimiento. En aquel instante, me encontraba desorientada, sin la capacidad de discernir mis pensamientos o dar una respuesta adecuada. Mason, estoy indeciso sobre cómo abordar esta situación. Contesté con voz temblorosa, expresando mi desconcierto ante la situación. Anhelo que las circunstancias regresen a su estado anterior, aunque lamentablemente eso se antoja imposible en este momento. Se aproximó con calma, no demasiado cerca, pero lo bastante para que su cercanía me reconfortara un poco. A pesar de la tristeza reflejada en sus ojos, parecía estar buscando una manera de comprendernos mutuamente, de encontrar una salida a este complicado laberinto de emoción. Mason expresó su acuerdo de manera serena, transmitiendo la sensación de que también luchaba internamente por seguir adelante sin dañar lo que habíamos construido juntos. Mi corazón latía con gran intensidad. Evitar que la situación se complicara era primordial para mí. No estaba dispuesto a renunciar a Kent ni a estropear lo que habíamos edificado en común. Sin embargo, resultaba claro que continuar haciendo caso omiso de lo ocurrido con Mason solo aumentaría mi angustia interna. La situación problemática seguía sin variaciones. ¿Podrías comprender esta situación y ayudarme a manejarla sin causar más daño? En la residencia reinaba un silencio abrumador que parecía aplastarme los hombros. Kent salió de casa temprano rumbo a su trabajo, mientras que Mason optó por disfrutar el día en compañía de sus amistades. Decidí aprovechar ese momento a solas para reflexionar
y finalmente confrontar la verdad que había estado evitando. Tomé asiento en el sofá, contemplando las paredes que habían presenciado numerosas risas y momentos de alegría. No obstante, en ese momento todo adquiría una nueva perspectiva. La responsabilidad me atormentaba internamente y el creciente deber de proteger a mi familia perturbaba mi descanso nocturno. De esa manera tomé la decisión de enfrentar la realidad. Ya no podía seguir manteniendo las apariencias sin ser honesta sobre lo que había pasado. Sabía que hablar con Kent era inevitable, aunque comprendía que cambiarían muchas cosas entre nosotros. Decidido, agarré el teléfono y llamé a su número. El timbre resonaba interminablemente, como si cada instante se extendiera acercándome inevitablemente a un momento crucial que transformaría mi realidad. Al fin pude oír su voz al final del teléfono. «Saludos, amor. ¿Qué tal te encuentras?», inquirió con su característico tono afectuoso. «Kent, es imprescindible que tengamos una conversación», contesté, procurando mantener la entereza en mi voz y tranquilidad en mi actitud. En el extremo opuesto de la llamada, un profundo silencio se hizo presente. Inquirió sobre el tema, percibiendo la gravedad en mi voz. «Es un asunto relevante». Le pedí que vinieras a casa de inmediato, sabiendo que se acercaba una tormenta inminente. Después de finalizar la llamada, permanecí en silencio, aguardando, percibiendo cómo cada instante transcurrido se dilataba en el tiempo. Al fin percibí el ruido de la puerta que se abría. Al entrar, Kent mostraba un gesto de inquietud en su rostro. Inquirió sobre lo que estaba ocurriendo al aproximarse hacia donde yo estaba. Observé fijamente sus ojos, intentando hallar las expresiones precisas, consciente de que no había manera de dulcificar lo que estaba a punto de comunicar. «Kent, hay algo importante que debes conocer, algo que ocurrió entre Mason y yo». Al pronunciar esas palabras, sentí un temblor en mi voz, y en ese momento me di cuenta de que lo que estaba a punto de revelar tenía el poder de transformar nuestras vidas de manera permanente. Mi mente estaba confundida por la ansiedad y la falta de certeza. Sin embargo, era imperativo ser sincera. No existía alternativa alguna.